La seguridad contempla dos aspectos, la resistencia y estabilidad, así como condiciones de servicio donde la edificación debe resistir los esfuerzos previstos y se debe poder utilizar con normalidad. Para conocer más respecto a este tema, consultamos al ingeniero civil Axel Velázquez Vargas, con estudios de especialidad en evaluación inmobiliaria y administración de proyectos, acorde a estándares internacionales por la UNAM. Es perito responsable de obra en el Estado de México, al igual que en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con más de 50 reconocimientos en el gremio y ha trabajado en diferentes empresas dedicadas a servicios de ingeniería. Primero que debemos identificar, una vez que acaba de ocurrir el sismo, verificar la fachada del inmueble, es decir, primero hacer una inspección exterior, ¿no? Evacuamos nosotros el inmueble ante este suceso, entonces posterior a ello verificamos la fachada. ¿Qué es lo que vamos a verificar de la fachada? Que las fachadas no tengan fisuras o grietas, ¿no? Estamos hablando de grietas pues cuando tienen pues un ancho considerable, es decir, que yo puedo visualizar a través del muro, ¿no? O sea, veo de un lado a otro. Que los edificios, ¿no?, o construcciones no estén recargadas sobre alguna colindante. Sería lo primero que debemos verificar. Bien. Posteriormente, pues ya entraríamos al inmueble. La sugerencia es pues no hacerlo de manera personal, sino esperar a que una persona capacitada para ello lo haga. Bien, como podría ser personal de protección civil, o bien algún director responsable de obra o perito responsable de obra. Aquí podemos hablar básicamente de tres tipos de grietas. Bueno, mencionemos cuatro, ¿no?, a grandes rasgos. Primero necesitamos identificar en dónde se está llevando, o dónde se encuentra la grieta o fisura. Podríamos decir que hay dos sistemas de estructuración principales, que es mediante marcos estructurales. Estos marcos estructurales, bien, van a trabajar mediante columnas y traves, ¿no? Principalmente estas fisuras o grietas se van a dar en elementos de concreto armado. Entonces, en los marcos estructurales, ¿qué pasa si vemos fisuras o grietas en algún muro? Podríamos determinar en un primer momento que no son peligrosas, no son de riesgo. ¿Por qué? En marcos estructurales los muros únicamente trabajan como muros divisorios, es decir, no cargan. Si yo viera un muro agrietado o fisurado, lo puedo reparar. Pero ¿qué pasa si en ese sistema de marcos estructurales yo veo una grieta en alguna columna o trave? En ese momento sí tengo que pedir la asesoría de un experto. Dentro de esos elementos podemos tener grietas, bien, o fisuras a 45 grados, es decir, en forma diagonal. ¿Eso qué me querría decir? La estructura está fallando por momento cortante. Bien, tenemos grietas de forma vertical. Ahí podemos deducir que esas grietas pues básicamente se refieren a la adherencia con el acero, es decir, en el momento que aparecen podríamos determinar en un momento dado que no existió la adhesión adecuada al acero de refuerzo. Podemos tener otras horizontales, pero que se conformarían varias dentro del elemento estructural, que pues de alguna manera, diciéndolo en términos coloquiales, la columna sufre un aplastamiento, lo que hace que es como que reviente la columna, ¿no? Entonces esa sería una falla grave, ¿no? Y la otra, totalmente horizontal dentro de un elemento estructural, que pues estaríamos viendo que el elemento está fallando por flexión. Es decir, nosotros tenemos un elemento, en el momento que lo sometemos a esfuerzos, se flexiona y es cuando se genera la grieta o fisura. En elementos estructurales sí es delicado el ver una grieta
o fisura. Tenemos que recurrir a personal capacitado para que nos oriente al respecto. Es importante mencionar que todos los inmuebles, previo a acceder nuevamente a ellos, necesitamos tener la certeza de que son seguros, sobre todo aquellos que son diferentes al uso habitacional, es decir, que son edificaciones de servicios, ¿no? Hablemos de usos comerciales, oficinas, industrias, inmuebles dedicados a la cultura, en donde pues tenemos gran cantidad de gente dentro de esas instalaciones, pues es necesario contar con un dictamen de seguridad estructural. Ese dictamen de seguridad estructural debe ser emitido por un ingeniero civil o un arquitecto que esté certificado, es decir, que sea director responsable de obra o perito responsable de obra. Es importante destacarlo. Yo diría que se complementaría mucho ese dictamen si también fuera firmado y acompañado de la revisión de un corresponsable en seguridad estructural. Es importante mencionarlo porque de repente nos encontramos ante inmuebles en donde exponen un supuesto dictamen de seguridad estructural y pues no es más que un formato que carece de validez. ¿Qué tiene que tener ese dictamen de seguridad estructural? El anexo del carnet del perito o el registro del perito, bien, así como la firma del mismo. Es como podemos pues tener más seguridad al respecto.